El tema de hoy, que es muy lindo, es acerca del llamamiento de los profetas. Entonces, vamos a ver, en primer lugar, acerca del llamado. ¿Cuántos aquí sienten que tienen un llamado de Dios para servirle en un área particular? A ver, levánteme su mano si usted sabe o está convencido, convencida que Dios le llamó para algo. Ok, gracias. Solamente el que siente que tiene un llamado de Dios sabe el fuego que se experimenta por cumplir ese llamado, ¿verdad? Cuando hay algo que uno sabe que Dios lo llamó a hacer, uno no tiene quietud ni reposo hasta que no hace aquello para lo cual Dios le llamó, ¿verdad? Y si se trata de un llamamiento ministerial de oficio, todavía es mayor. Entonces, en cuanto al llamamiento profético, yo considero que es sumamente importante porque todo profeta tiene y ha tenido una función muy particular en el cumplimiento del plan de Dios, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. Y Amós 3:7 nos dice algo que es fundamental: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Lo que está diciendo es que los profetas son los confidentes de Dios. Los profetas son los amigos de Dios a los cuales Dios les muestra sus proyectos y sus planes antes de ejecutarlos. Entonces es sumamente importante que aquel que es llamado al ministerio profético acepte ese reto del llamado y esté fluyendo y funcionando en ese llamamiento para que entonces pueda ser advertido de los proyectos que Dios tiene con el planeta Tierra. Dios puede tener profetas de una ciudad, de una nación, de las naciones, del mundo entero, para que Dios le revele los planes que tiene, ¿verdad? Para con la tierra o con una ciudad en particular. En el Antiguo Testamento nosotros sabemos que la voz de Dios venía a través de los profetas. Y había en determinadas ocasiones profecías para traer orden al gobierno, para traer orden al rey, para traer una exhortación al pueblo que estaba en idolatría, para producir arrepentimiento, corrección, para traer limpieza. Esa es una de las funciones principales del profeta, al menos eso fue en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque la voz de Dios no venía directo al corazón de todos los hombres, ya que no tenían el Espíritu Santo dentro de sí, sino que venía a través del profeta, que era el oído de Dios, el ojo de Dios, o sea, oía la voz de Dios, era el visionero de Dios, y también la boca o la trompeta de Dios para traer al pueblo a corrección. Entonces, sabemos que la voz de Dios será dada a conocer al pueblo a través del profeta. Obviamente hoy día las cosas cambian en el sentido de que usted y yo, nacidos de nuevo, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros y la voz de Dios va a venir en primer lugar internamente a nuestro espíritu por el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Eso no anula de ninguna manera el ministerio profético, sino que el ministerio profético es para confirmar aquello que Dios ya le habló a usted a través del Espíritu Santo. Nunca usted se deberá guiar por una palabra profética si Dios no se la ha hablado en directo a usted, porque si no, usted haría responsable al profeta de la acción que tome, y si luego no le va muy bien, usted va a tener a quien culpar. Pero Dios dice que cada uno de nosotros es responsable y da cuentas a Dios de sí. Por eso el Espíritu Santo es personal. A cada uno de nosotros nos habla acerca de las decisiones que hemos de tomar. Pero claro, el profeta del nuevo pacto existe también para traer dirección a una nación, a un pueblo, a una congregación, o para confirmar llamamientos, para confirmar ministerios, ¿verdad? Entonces, hay una diferencia en cómo eran las cosas en el Antiguo Testamento y cómo son ahora por causa de la resurrección de Cristo y el Espíritu Santo que vive en nosotros. En muchas ocasiones Dios usó ángeles para hablarles a los profetas, para mostrarles las visiones, y además la palabra entonces que recibían los profetas era profetizada al pueblo para que obedeciera a Dios conforme se lo indicaba el profeta. Sobre todo un profeta, es imprescindible que haya recibido el llamado para su ministerio. Nosotros vemos que hoy día, por causa de que las cosas ya no se están haciendo en muchos lugares como Dios indicó que se hicieran, y el hombre ha metido mucho su mano,
vemos que es común que sean hombres quienes digan, usted va a ir de pastor a esta congregación, yo lo envío como pastor, y tal vez la persona no ha recibido directamente su llamamiento, la confirmación de que ese es su llamado, ir a ese lugar. Y bueno, se sujetan al hombre, pero muchísimas veces no es el llamado de Dios. Pero en el caso de un profeta, ese sí es que el menos que puede darse el lujo de moverse porque alguien le dice que vaya o alguien le dijo que él era el profeta de tal congregación. Él, como ninguno, necesita tener la revelación y la convicción de que Dios lo ha llamado a ser un profeta. Debemos entender que el que alguien profetice no lo hace profeta, o el que alguien fluya en dones de revelación no lo hace profeta. En algún momento van a estudiar, si no lo han hecho ya, de que el profeta es un ministerio de oficio con una unción de ascensión, que Cristo fue el que lo estableció después de haber resucitado. Él estableció o constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Uno de los libros que está aquí se llama Alcanzando Madurez y le habla precisamente de esos ministerios en ese nivel de ascensión. Yo se lo recomiendo que lo adquiera porque le va a dar una mejor perspectiva y una claridad de los ministerios de ascensión. ¿Por qué le llamo de ascensión? Porque fueron constituidos cuando el Señor Jesucristo ya iba a ascender, o sea, después de que Él resucitó. Entonces el nivel de autoridad es diferente que los profetas o apóstoles que eran llamados del Cordero, que anduvieron con Jesús antes de que Él muriera y resucitara. Cuando Jesús ya resucitó, Él ya venció a Satanás, venció el pecado, venció la muerte, y eso es lo que otorgó a aquellos que Él llamó después de resucitar. Entonces es un nuevo nivel de autoridad. Entonces el profeta necesita estar seguro y convencido que Dios lo llamó a ese ministerio. Nadie más que él puede saberlo. Otro profeta puede confirmarlo, pero solamente lo creerá si él ya lo recibió de parte del Señor. Hay dos formas en que el profeta puede ser llamado. Una es por una experiencia sobrenatural y directa de parte de Dios, y la otra es, vamos a decirlo, porque le tiran el manto, que eso representa el llamado de Eliseo que le hizo Elías, y que es una manera indirecta de ser llamado por Dios. Es decir, en el caso de Eliseo, y ya lo vamos a estudiar, él no recibió directamente la voz de Dios que le dijo que lo estaba llamando al ministerio de profeta, sino que Dios le dijo a Elías, vas a ungir a Eliseo en tu lugar como profeta. Entonces fue Elías el que se lo comunicó a Eliseo. Eso fue en el Antiguo Testamento, pero hoy día, teniendo al Espíritu Santo dentro de nosotros, necesitamos escuchar que Dios nos ha llamado a ese ministerio. Entonces, Elías tuvo un llamado directo en contraste con Eliseo, que fue indirecto, porque fue Elías quien le tiró el manto para poder confirmar su llamado. Vamos a ver algunos profetas del Antiguo Testamento que fueron llamados en directo por Dios. El primer caso es el de Moisés, el primero que vamos a estudiar, aunque hay otros profetas antes que él. Una de las características que tuvo Moisés, él fue un profeta especial, vamos a decir, diferente a los otros profetas del Antiguo Pacto, porque mientras Dios les hablaba a la mayoría por visiones, por señales, a Moisés le hablaba cara a cara. Ahora, ¿qué hizo que Moisés fuera un profeta diferente y por qué Dios le hablaba cara a cara a Moisés? Porque Moisés es sombra y figura del Señor Jesucristo. En Moisés está profetizado el ministerio profético del Señor Jesucristo. Entonces a Moisés Dios le habla cara a cara y él fue la voz de Dios para el pueblo israelita. Sabemos que a veces usó a Aarón como vocero, pero realmente él era el que recibía el mensaje de parte de Dios en el monte donde Dios le hablara. Y vemos que Moisés, de ser un profeta o un vocero de parte de Dios, se convirtió en un libertador, en el libertador del pueblo de Israel, de la misma manera que el Señor Jesucristo es nuestro libertador. Y así como su pueblo salió de Egipto, nosotros hemos salido del mundo y el Señor nos está llevando hacia la tierra prometida, nuestra tierra prometida, como llevó a aquel pueblo hacia la tierra de Canaán. Ahora,
al dirigir Moisés al pueblo como profeta y ser un libertador y estar bregando con el pueblo y ponerse por ellos durante toda una generación, él se convirtió en un apóstol porque él llegó a ser un hombre con una unción de gobierno, ¿verdad? Pero estamos ahorita hablando del llamamiento profético de Moisés y dijimos que él era sombra y figura de nuestro Señor Jesucristo. Después yo le puedo dar la presentación PowerPoint, no se preocupe tanto en escribir, se lo paso en su USB o se lo imprimimos si usted gusta. Vemos en Éxodo 33:11, dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera su compañero, o sea, así, ¿verdad? Como amigos hablaba. Y Deuteronomio 18:15 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Deuteronomio 18:15 está profetizando acerca del Señor Jesucristo, que será levantado de en medio de los judíos y que a él será que tienen que escuchar el pueblo de Israel para hacer todo lo que Jesús les diga, no solamente como hijo de Dios, pero como profeta del Padre. Recuerde que Jesús vino a enseñar y hablar todo lo que el Padre le enseñó. Isaías es el caso de otro profeta que fue llamado directamente por el Señor y confirmamos en Isaías 6:8, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ese es el llamamiento del profeta Isaías. Sin embargo, mientras Isaías está respondiendo al llamado profético ministerial, a su vez está profetizando acerca de la venida del Señor Jesucristo. Esta es una profecía mesiánica. ¿Por qué? Porque Dios en los cielos dice, he buscado en la tierra hombre que haga vallado, hombre que se ponga en la brecha. He buscado quien pueda unir otra vez a la humanidad conmigo y no lo he encontrado. Y se junta la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dice, ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Entonces la palabra Cristo dice, heme aquí, envíame a mí. Pero aquí Isaías está profetizando, al responder, está profetizando de la venida del Mesías. Es una profecía mesiánica. O sea que tiene que ser enviado el Hijo. La palabra en acción es el que es enviado para cerrar la brecha o para volver a coyuntar a la humanidad con el Padre. Pero Isaías está hablando de sí mismo, heme aquí, envíame a mí. Pero realmente él está hablando en el nombre del Señor Jesucristo. Es una profecía mesiánica. Pero vemos que Isaías escuchó directamente la voz del Señor y él acudió a su llamado. Nosotros sabemos lo que le pasó después a Isaías, ¿verdad? Que él ve al Señor, ve el templo que es alto, sublime, las faldas del Señor llenan el templo, ve un ángel que toma con unas tenazas los carbones encendidos del altar del incienso y que viene para quemarle su boca. Fíjese que antes de eso, Isaías era un profeta de mucho juicio, que siempre estaba hablando juicio y condenación, pero cuando él ve al Señor, esa revelación que tiene le hace ver su iniquidad. Y entonces al darse cuenta que él habla cosas que no debe de hablar un profeta y que es necesario que le quemen los labios, él dice, ay, pobre de mí que soy hombre muerto, que hablo iniquidad. Pero entonces viene el Señor y permite esa visión, que le sea quemada su boca, quemados sus labios con un carbón encendido, para que entonces hable solamente palabra del Señor, palabra que edifique. Y eso tiene que ver mucho con el llamamiento de Isaías y cómo ejercer correctamente el llamado. Imagínense si nosotros tuviéramos esa visión, ¿cuántas veces nos tendrán que quemar la boca con carbones encendidos, verdad? Para poder hablar solamente palabra del Señor. El profeta Ezequiel también tuvo un llamado directo de parte del Señor. Si usted lee en Ezequiel 2, del 1 al 9, está hablando directamente con Dios. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre,
yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos, ¿verdad? Está claro el llamamiento. Y luego, y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Fíjese qué cosa más interesante. Aquí podemos sacar dos puntos importantes. El profeta tiene la responsabilidad de hablar lo que Dios le dice. Le oigan o no le oigan. Ese no es problema del profeta. Su responsabilidad es hablar. Allá ellos sí oyen o no oyen. Y luego lo otro, ¿cuál es el alimento del profeta? El rollo del libro. En ese tiempo era un rollo, hoy es una Biblia, pero la palabra, la escritura es el alimento del profeta, porque la palabra tiene que estar en el interior para que el Espíritu Santo la saque de allí y la aplique cuando sea necesario. Si nosotros no leemos la escritura, si nosotros no conocemos la Biblia, la palabra de Dios, si nos estamos llenando de otro tipo de información, al momento de profetizar, vamos a profetizar tonteras de lo que leemos que no es la palabra de Dios. Pero si usted tiene la palabra en su espíritu, entonces usted va a profetizar con la palabra de Dios, usted va a orar con la palabra de Dios, usted va a hablar con la palabra de Dios. Y esa es una de las características de una persona profética, ¿verdad? Aunque no sea un profeta de oficio. El llamamiento de Oseas es uno de los que más me impacta, ¿verdad? Por aquello a lo cual Dios lo llamó, porque Oseas mismo, él fue una señal profética para Israel. Vemos en Oseas 1, del 1 al 2, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Si usted sigue leyendo todo el libro de Oseas, se trata de que él se tiene que casar con Gomer, la ramera, porque lo que está él es profetizando acerca de un Dios fiel y de una nación que es adúltera. Una nación que no puede ser fiel a su Dios. Y Oseas obedece al Señor y tiene que hacer aquello porque sabe que está profetizando para todo Israel. O sea que aún su matrimonio era un acto profético. Muchas veces los profetas tienen que hacer cosas que no necesariamente son agradables, que no mucho les gusta hacerlas, pero que tienen que obedecer al Señor. Porque en algo que ellos fallen de obedecer a Dios, pueden romper el plan divino, ¿verdad? Entonces es muy importante la obediencia. Todos tenemos que obedecer, pero con más razón el profeta tiene que obedecer. Amós 7, 14 al 17. Amós es otro profeta llamado directamente por el Señor. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, dice él, ¿verdad? Sino que soy boyero y cojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Interesantemente, muchos de los profetas fueron sacados de la ganadería o de la agricultura.
Ellos estaban ocupados en labrar la tierra o en cuidar el ganado. Debemos entender el contexto, que Israel es o ha sido un país, una nación eminentemente agrícola o ganadera o con ovejas, o entonces los sacaba de detrás de la majada o los sacaba de la agricultura, ¿verdad? Ellos, me parece a mí que estos profetas lo que menos pensaban era en convertirse en profetas, pero Dios los llamó. Es que es interesante, Dios llama al que menos espera y muchos que quieren y Dios no los llama. Por esto es importante el llamamiento de Dios, porque Dios unge y capacita al que llama. El que Él no llamó, Dios no se hace responsable de ungirlo ni capacitarlo, por mucho que se esfuerce, porque esto no es del que quiere ni del que se esfuerza, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces Dios es soberano en su escogencia. Uno no es lo que es porque uno quiere ser, sino porque a Dios le plació. En su voluntad soberana, Él escoge a quien Él quiere. Y eso necesitamos entender y respetar esa escogencia de Dios. Por eso mucha gente me dice, ¿qué? ¿Y esa escuela de profetas le enseñan a la gente a ser profeta? No, y a propósito quiero aprovechar para decirle, hay una diferencia entre una escuela de profetas y una escuela profética. Esta es una escuela profética para vasos proféticos, aunque su ministerio no sea ser profeta. Por eso nos interesa mucho que vengan los pastores y los maestros y los evangelistas y los apóstoles y obviamente los profetas, porque es una escuela profética que le va a activar la unción profética para ejercer con mayor eficacia su llamamiento. Nadie le puede enseñar a usted a ser profeta, nadie le puede enseñar ni siquiera a profetizar. Le vamos a enseñar acerca de la importancia del carácter de Cristo y el fundamento que usted debe de tener cualquiera que sea su llamado. Pero al ser ministrado o impartido por profetas y apóstoles que Dios ha llamado, entonces usted es activado en esa unción que está dentro de usted y los dones que están dentro de usted. Sí. Al final yo voy a querer que ustedes tengan la libertad de preguntar. Hoy es el chance de todo lo que me han querido preguntar. Espero que hoy puedan hacerlo con libertad. Un profeta que normalmente, ¿verdad? A uno se lo enseñan cuando está en la escuela dominical, a los niños les enseñan acerca de Jonás y que el pez grande se lo tragó y lo vemos casi siempre como un hombre rebelde, como un hombre cobarde, pero la verdad que desde el punto de vista profético él fue un hombre obediente. Entendemos que le andaba rehuyendo al llamado, ¿verdad? Pero fíjese que él fue uno de los profetas grandes de su tiempo y aunque era considerado un profeta menor, pero lo que lo hizo un verdadero profeta de Dios es que él habló exactamente lo que el Señor le dijo que él hablara. Él ni le agregó ni le quitó. Entonces fue una predicación poderosa y solo eran 8 palabras la predicación de Jonás, pero como tenían el respaldo y la autoridad divina, ¿verdad? En Nínive, arrepiéntete porque en tantos días serás destruida. O sea, fueron 8 palabras y eso era suficiente para que él fuera considerado un verdadero profeta del Señor, porque no le agregó ni le quitó. Esa es una característica muy importante de los profetas de Dios. En Jonás 3, del 1 al 4, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino, o sea, para recorrerla eran 3 días. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. 8 palabras solamente, y esa era la profecía. Pero tenía un respaldo de Dios, por eso provocó que aún el rey se arrepintiera y entraran en ayuno, y en esa ocasión no fue destruida Nínive. Jeremías es un personaje, a mí me gusta, me llama tanto la atención Jeremías. Es un profeta muy polifacético y muy confiable para el Señor. Y en el Antiguo Testamento ocupa como un lugar quizás secundario, pero delante del pueblo y en la opinión del pueblo él gozaba de una muy buena opinión. Y aún los religiosos de su época lo respetaban muchísimo. Sabe que hasta lo consideraban el espíritu guardián de Judá y de Jerusalén. Por eso cuando él murió, muchos esperaban que él resucitara para traer esperanza a la nación de Israel.
La vida de Jeremías está muy, pero muy íntimamente ligada a la vida de la nación judía, y su ministerio profético duró como 40 años, lo cual es toda una generación. En Israel 40 años son una generación. Él fue el mensajero divino con mucho amor y lealtad para Israel, pero era supremamente fiel a Dios. Eso lo hace un profeta confiable. Él hizo todo lo posible por evitar la catástrofe de su pueblo, pero cuando no lo pudo evitar, él mismo tuvo que sufrir la desgracia junto con ellos, ¿verdad? Padeciendo finalmente como víctima de la crueldad de sus mismos compatriotas, pero él estuvo en el exilio junto con ellos, y de ahí que viene el libro de Lamentaciones. A él le llamaban el profeta llorón. Él estaba siempre llorando, clamando, gimiendo, ¿verdad? Hay algunos profetas llorones, hay otros que les cuesta llorar. Jeremías 1:9 dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. O sea que lo llama directamente el Señor. Y Jeremías 7 del 1 al 3, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová, toda Judá, la que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Ese es uno de los mensajes importantes que le da el Señor a Jeremías. Y Jeremías 1:10 nos habla con claridad cuál fue la misión profética de Jeremías, es decir, para qué específicamente fue llamado. Dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Es decir, que el llamamiento de Jeremías era a nivel de las naciones y de los reinos. ¿Para qué? Para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar y para plantar. O sea, que Dios lo ha llamado a Jeremías para limpiar, para arrancar, para derribar, para quitar lo que nos sirve, pero luego para plantar y para edificar lo que viene de parte del Señor. Entonces el llamado de Jeremías es dual, vamos a decir, o es doble, en el sentido que quita lo que no es para edificar y para plantar lo que sí es. Y a nivel de todas las naciones y a nivel de los reinos, ¿verdad? Ahora vamos a hablar acerca del llamado indirecto, o el llamado a través de otro hombre. Normalmente Dios confirma el llamado de un hombre a través de otro hombre que él ya ungió para que lo pueda detectar. Casi siempre los llamamientos proféticos son confirmados a través de alguien que ya es un profeta reconocido, un profeta de oficio, un profeta mayor. Los aprendices de profetas siempre necesitan profetas madres o padres que les estén dirigiendo, que les confirmen, que les guíen, que les corrija, porque normalmente en el ministerio profético vamos a cometer errores, equivocaciones, algunas cosas que no son, algunas que vienen del alma, otras quizás se puedan filtrar del enemigo si no tenemos una plena sanidad. Un profeta que no ha pasado por un buen proceso de sanidad interior podría profetizar con amargura, podría profetizar con enojo, podría por el deseo de su corazón profetizar destrucción, y tal vez no es lo que Dios está hablando. Muchas veces Dios le puede revelar al vaso profético algo de destrucción, pero no porque es el deseo de Dios, sino que Dios le está revelando lo que puede ocurrir en un lugar, pero se lo muestra para que el profeta interceda y que lo pueda detener. Hay cosas que las podemos detener en oración, hay cosas que las podemos detener si nosotros nos humillamos delante del Señor y clamamos a Dios por misericordia. Pero si el profeta no tiene sanidad, sino que es alguien que está necesitado de llamar la atención, está necesitado de ser reconocido, entonces puede comenzar a predicar destrucción. Dios me reveló que en el año 2012 la nación de Honduras va a ser destruida, que la nación de Honduras le va a pasar esto, que terremotos vendrán y que esto y lo otro, porque el deseo del corazón de ese profeta, aunque sea un profeta de Dios, es que ocurra la destrucción para que digan que él es un profeta verdadero.
Entonces, por eso es tan importante el carácter del profeta, más que los dones, más que las visiones. Es importante el fruto del Espíritu, la naturaleza del Señor fluyendo en la vida del profeta. Un profeta con misericordia en la naturaleza de Cristo lo dirá de una manera diferente. Podrá decir, me fue revelado esto, pero vamos a clamar al Dios de misericordia que esto se detenga y que no ocurra, porque Él ama esta nación, porque Él ama su palabra, porque Él ha dicho que de Honduras va a salir un avivamiento. Vamos a clamar y agarrarnos de la palabra profética que ha sido dicha, que Honduras será cabeza de naciones, etcétera, ¿verdad? La palabra que haya tenido. Entonces es por eso muy importante la sanidad en el corazón de los profetas y de los vasos proféticos, ¿verdad? Bien, entonces vemos que en el caso de Eliseo, él ganó la unción después de pagar el precio sirviendo a Elías. Y vamos a ver después lo que implica eso de ser servidor o siervo de un profeta. Primera de Reyes 19:21 dice, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, está hablando de Eliseo, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Ustedes recuerdan que dice que Eliseo estaba arando la tierra con 12 yuntas de bueyes y él tenía la última. O sea, ni siquiera iba al principio, sino que estaba al último, allí como arrinconado, arando, como no queriendo ser visto, pero ya Dios le había dicho a Elías que Eliseo tomaría su lugar como profeta y le dijo que fuera y que lo ungiera. Ahora, yo admiro a Elías también, porque tenemos la tendencia de ver a Elías como un profeta que era como agresivo, un profeta violento. Cuando usted se pone a pensar en toda la sangre que corrió cuando degolló a los 450 profetas de Baal, le da escalofríos y uno se dice, qué hombre de qué temple, ¿verdad? Qué carne, qué sangre más fría, etcétera. Pero fíjese que yo admiro a Elías en el sentido de que sabiendo que este hombre lo va a sustituir a él no se niega, sino que va y lo unge y está dispuesto a enseñarle todo lo que él sabe para que él pueda ser un buen sustituto. ¿Cuántos de nosotros, sabiendo que alguien va a quedar en nuestro lugar, vamos tranquilamente y le ungimos y le decimos, mira, estoy dispuesto a darte todo lo que sé, lo que me ha costado años de ministerio, que tú lo sepas en un día? Así debería de ser. Sabe que no solo en los llamamientos ministeriales, aún en una empresa, un buen gerente es aquel que desde el primer día está preparando al que lo va a tomar su lugar. Y lo mismo es en el ministerio. Nosotros necesitamos entender ministerialmente que en esta tierra no somos eternos. Nuestro espíritu es eterno, pero para que nuestro ministerio sea efectivo, nosotros necesitamos comenzar a preparar un legado y darnos cuenta que hay que transferir la unción a la siguiente generación. El que se aferra a un lugar o a un llamado, a una posición, aún al pasar los años y no darle cabida a la nueva generación, ese se estanca y estanca el plan de Dios. Uno debe tener sabiduría para saber cuándo hacerse a un lado y darle paso a la otra generación, y Dios nos irá moviendo a nosotros a otras cosas, a otras funciones, a otras posiciones. Pero si usted se aferra a su llamado, a su lugar, a su pequeña posición, ni usted crecerá, ni crecerán los que vienen detrás de usted. Entonces es un error, porque nos quedamos estancados y limitamos lo que Dios pudiera hacer a través de la multiplicación de la unción cuando nosotros invertimos o nos impartimos en otros, ¿verdad? En el que Dios quiere que nosotros le podamos dar. Claro que hay que discernir en quién usted va a sembrar y a quién usted le va a dar. No va a desparramar la unción, sino que usted tiene que saber en quiénes usted va a invertir. Y Elías lo sabía. Dios le dijo que fuera y que ungiera a Eliseo. Y entonces, interesantemente, Eliseo le dice que se va a ir a despedir, que va a hacer una fiesta y cose los bueyes con el mismo arado, etcétera. Y dice que después se levanta de allí, siguió a Elías y le servía. Ese le servía es el meollo de todo el ministerio de Eliseo. Porque Eliseo anduvo detrás de Elías para servirlo mañana, tarde y noche. Nosotros creemos hoy día que un profeta se hace con venir a una escuela un día a la semana, 2 horas. Pero la formación de Eliseo fue 12 años, de 12 a 14 años,
mañana, tarde y noche, viviendo con el profeta, sirviéndolo en todo tiempo. Y eso es interesante. Recuerdo una hermana que llegó a ser nuestra hija, la adoptamos como hija, y Dios nos la trajo de la montaña de Valle Bonito para vivir con nosotros. Cuando llegó tenía 18 años, y ella llegó para ayudarme con mis hijas, para que yo pudiera servir al Señor con más libertad, pero ella llegó a ser, bueno, ella llegó a cocinar de una manera tan rica, tan excelente. Yo le enseñé, pero ella me superó cómo cocinaba. Y llegó a manejar los aparatos electrónicos, entrar a internet y contestar muy bien las llamadas, poner los fax y todo, aunque ella solo había pasado 3er grado de primaria. Pero fue un entrenamiento continuo, vivía con nosotros, salía con nosotros, hacía todo, empezó a aprender inglés y etcétera. Fue mentora de discipulado y líder de jóvenes y todo. Y estuvo justo entre 12 y 14 años con nosotros. Y un día cuando yo iba a una misión a México, el Señor me dijo, tu próximo viaje a México la vas a traer. Y yo se lo dije a ella y lo primero que pensamos, no te van a dar la visa, estaba muy difícil en ese tiempo, pero como era de Dios, se la dieron sin problema. Y llegó y ella llegó a ser tan confiable para nosotros que mi esposo inclusive le dio una tarjeta adicional a la suya, tarjeta de crédito. Usted no se lo da a cualquier persona, ¿verdad? Porque no sabe ni lo que va a pasar, pero la confianza de la honestidad de ella. Y siempre llegaban siervos a la casa, ministros, ella los servía, los atendía, y siempre le daban la misma palabra: por cuanto has servido a los siervos de Dios, el Señor te levantará. Y fue interesante que mientras muchos decían, es que yo voy a agarrar el manto suyo, es que yo estoy esperando, yo creo que muchos están esperando que yo me vaya para que les tire el manto, pero ella nunca dijo eso, ella nunca lo dijo, pero todos se lo decían. Porque es que esto no es un asunto de estar ahí para que le tiren el manto, es que es un asunto de servir al que te va a pasar el manto. Y ella nos sirvió con todo, con sacrificio y todo. Muchas veces yo estaba escribiendo libros hasta la 1 de la mañana cansada y ella iba, me daba un masaje. Llegó a ser tal que yo no tenía que hablar, ella sabía lo que yo necesitaba. Ella sabía si yo quería agua sin que yo lo hablara, ella sabía que yo quería comer. Ya llegó al final, yo ya no le decía qué va a hacer de comida, ella sabía exactamente. Podíamos viajar sin problema, ella quedaba a cargo de nuestras hijas y aún el Espíritu de Dios la movía para interceder por cosas privadas del corazón de nuestras hijas y fue tan precioso. Y bueno, la llevé a México y cuando llegó allá un varón la vio y dijo, ella es la del sueño, ella es la de la visión. Y solo llamó a mi esposo que se quería casar con ella y se la llevó y ahora tenemos que irla a visitar allá. Pero lo que quiero, y Dios la ha usado para levantar una congregación allá y está sirviendo al Señor. Pero lo que quiero enfatizarle es que no es el punto de decir yo estoy esperando el manto, no, es que hay que servir al siervo de Dios. Y yo veo cuando llego allá y veo la unción profética en ella, desde que ella llegó a esa congregación, cambió la congregación. Y veo, yo quedo viendo a la gente cómo danza y como que estuvieran aquí. Aunque están allá, pero como que estuvieran aquí, cómo se despertaron, la unción profética en la alabanza, y ella fue el instrumento que Dios usó para llevar esa bendición, ¿verdad? Entonces no es porque estuviera esperando el manto, sino que se lo ganó. Y eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, seguimos viendo lo de Elías y Eliseo, porque ese es el ejemplo que tenemos de alguien que fue llamado a través de otra persona. Cuando Elías ascendió, ¿verdad? Que se fue. A ver, dígame, ¿en qué se fue? ¿En qué se fue Elías? Ah, ya aprendieron, ¿verdad? Bueno, en la clase anterior les dijeron que no, fue en un carro de fuego y ya lo buscaron en la Biblia, ¿verdad? Y se dieron cuenta que, qué excelente. Ese fue hermano Martín, de seguro. Bueno, entonces cuando subió, que dice que se le cayó el manto, no dice que se lo tiró. Se le cayó, como que accidentalmente se le cayó, pero ya no podía hacer nada más. Pero recuerda que había toda una compañía de profetas, había 50 profetas de testigos viendo que cayó en las manos de Eliseo. Bueno, que Eliseo lo recogió, ¿verdad? Después de que se le cayó, pero a él le correspondía, a nadie más. Y vemos Primera de Reyes 19 al 20, partiendo él de allí,
halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Puse esto aquí, aunque debería ser más al principio, solo para realzarle algo. Hay dos momentos en que le cae el manto, ¿verdad? A Eliseo. La primera, cuando Elías se lo tira, como para establecer el llamado. Y la segunda, cuando haya pasado el proceso de todos los años de servicio, le cae el manto, pero ya es suyo. Ya no es para señalar, sino para confirmar, y ya el manto es de Eliseo y ya él lo puede utilizar. Entonces, una persona, no porque le tiraron el manto para señalarlo, es que ya es un profeta, sino que lo señalan y alguien está... He visto, a veces hay eventos y viene un profeta, una profeta y toma el manto y se lo pone y ora y la persona está volando porque cree que ya es profeta porque le tiraron el manto. No, solo le están ratificando un llamado, y lo que quiere decir que allí le empieza el proceso de 10, 12, 14, 20, 30 años, no sé cuánto. Depende cuánto usted quiera colaborar con el Señor, ¿verdad? Pero todavía no tiene la unción conquistada para usar el manto. Y cuando digo manto no estoy hablando de un pedazo de tela, estoy hablando de una cobertura, de una unción ministerial. Entonces Eliseo no se conformaba, ¿verdad?, con lo que había visto que Elías podía hacer, sino que él quería más. Y se acuerda que le pidió a Elías una doble porción de su espíritu. Ahora, ¿por qué pedía una doble porción? Si nosotros nos vamos a Levítico, nos damos cuenta que al primogénito se le daba una doble porción. Entonces, Elías, estoy naturalmente hablando, al primogénito se le daba el doble de la herencia. ¿Qué es lo que Eliseo está reclamando? Le está diciendo: yo soy el primero de tus hijos ministeriales, aunque tienes otros, porque aquellos 50 que estaban ahí seguro eran de la escuela profética de Elías, pero el que se nombra y el que aparece como primogénito con derecho es Eliseo. Entonces él sabe que es el primero de la compañía de profetas y que por lo tanto él puede reclamar la doble porción en base a esa escritura. Segunda de Reyes 2:9 dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. En otras palabras, una doble porción del espíritu profético que opera en ti venga sobre mí. No está hablando de su espíritu humano, ¿verdad?, porque el espíritu humano vuelve a Dios. Está hablando del espíritu profético que opera en Elías. Y entonces, la doble unción o la doble porción, como les decía, una cosa es tener el manto y otra cosa es tener la unción, pero le pueden tirar el manto y no tener la unción. Elías le tiró el manto a Eliseo desde que lo llamó, ¿verdad? Y aquí está: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Él tenía la última, ya lo hablamos, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él el manto. Okay. A partir de ese momento, pues Eliseo se inició en la escuela del discipulado profético vivencial, que ya sabemos cuánto le duró, hasta el tiempo en que Eliseo tuvo la unción. Ahora, la primera vez que Eliseo usa la unción, la autoridad, es cuando toma el manto que se le cayó a Elías. Ahí es cuando él comienza a usarla. Todo el resto del tiempo, los 12 años, estuvo aprendiendo, viendo, y hasta que le cae el manto es que él comienza entonces a usar la autoridad. Segunda de Reyes 2:14 dice: y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, del mismo modo se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Una cosa importante del discípulo del profeta es que hace las cosas del mismo modo que le enseña a su maestro, o del mismo modo que lo hacía su mentor. Hay quienes a veces están esperando que se muera el viejo para hacer las cosas a su manera, ¿verdad?
a ver a qué horas pela los hules, y entonces yo sí voy a hacer las cosas como a mí me gusta y como yo creo que tiene que hacerse. Pero el que es fiel discípulo, fiel siervo, lo que él desea es continuar la visión del mentor o del profeta padre o el profeta mayor y continuarlo haciendo como él le enseñó. Eso hizo Josué respecto a Moisés y eso hizo Eliseo respecto a Elías. Ahora, ¿qué me dice a mí de que la relación de Moisés a Josué y la relación de Elías a Eliseo fue la misma, de padre a hijo? No era solo un mentor, fue un padre y ellos fueron hijos para ellos, le servían con amor de hijos. Entonces, no es lo mismo un mentorado que una paternidad o una maternidad, ¿sí? No es lo mismo, usted puede tener muchos mentores, pero padre solo uno, o madre. Entonces, mentores le cambian, hoy le enseñan un tema y después otro, usted los respeta, aprende de ellos, pero un padre, una madre que esté con usted continuamente y que le imparta, eso no va a tener varios, va a tener uno o una, ¿verdad? Y entonces usted anhela hacer las cosas de la misma forma que su padre o su madre, porque así aprendió y así le funcionaba y a usted le va a funcionar también. Tenga la seguridad. Entonces, fíjese que Eliseo fue fiel a Elías hasta el último instante. ¿Se acuerda cuando Elías le dice que me voy a ir? Y él le dice, no, yo no te dejaré que te vayas. Y que pasan por 4 lugares, que creo que el hermano Martín se los mostró, ¿verdad? A ver si es cierto que saben cuáles fueron los lugares. A ver, ¿se acuerdan? Betel, excelente, buenos estudiantes ustedes, ya. Muy bien. O el hermano Martín es buen mentor, ¿verdad? O las dos cosas. Bueno, entonces Eliseo le dice que no lo dejará, que no lo dejará, él quiere estar con él, no quiere que su padre se vaya, a pesar de que Eliseo sabe que si el padre se va, le es transferida la unción y la autoridad, le dejan el manto, pero él lo ama mucho y no quiere que se vaya, ¿verdad? Entonces, más bien sufre porque Elías le va a ser quitado y cuando ve que le llevan a su padre espiritual, dice que él entra en duelo y rasga sus vestidos. O sea, no es como que está, ahora sí, ya, no, él está dolido porque se va. Sí. Bueno, quiero darle otra explicación de la doble unción, o vamos a decir una revelación de lo que significa la doble unción. Tiene que ver con tener ojos abiertos para ver en el mundo espiritual en 2 dimensiones. Mucha gente profética normalmente solo está viendo demonios, sobre todo cuando se puso mucho en boga la guerra espiritual estratégica con gente que impactó mucho Latinoamérica con su manera de enseñar sobre la guerra espiritual. Y entonces la gente empezó a ver demonios por todos lados, de todos colores, ¿verdad? Todos los nombres. Veían demonios adentro de la hornilla, debajo de la cama, por todos lados, sin exagerar, porque me ha tocado hablar con esas personas. Pero yo pienso que la doble unción tiene que ver con que usted vea no solamente el mundo espiritual de las tinieblas, sino que pueda ver el mundo espiritual de la luz. Porque cuando usted ve el mundo espiritual de la luz, se da cuenta que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Pero hay gente que se centra y se especializa solo en ver los que están en contra. Y entran hasta en temor porque ven como gigantes los que están en contra porque no están viendo los que están a favor, ¿verdad? Y eso nosotros vimos en el caso de Eliseo, que él pudo ver los que estaban a favor. Dios le dio la capacidad a Eliseo de ver el refuerzo espiritual o los ángeles que estaban a su favor. Segunda de Reyes 6, 15 al 17 dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. O sea, Eliseo estaba viendo todos los ángeles de Jehová que estaban a su favor, entonces él no tenía ningún temor del ejército sirio. Pero el criado
que usted sabe después lo que pasó con el criado, ¿verdad? Que la verdad no tenía, ese fue criado y le sirvió, pero era un criado asalariado. En ese no le fue impartido nada. Recuerda cuando llega Naamán el sirio, la que le hizo, ¿verdad? Habló mal del siervo o de su amo. Él le agarró a Naamán el tesoro, la ofrenda, y Eliseo no había dicho nada. O sea que ahí no hubo continuidad de nada, ni de unción, ni de revelación, ni de línea profética, ni nada, ¿verdad? O sea que no porque esté de siervo, porque este siervo me imagino que sí, lo atendía y le servía, pero el corazón no era recto. La intención por la cual le servía, hay que ver cuál es la intención por la cual nos movemos, ¿verdad? Entonces Eliseo tenía la capacidad de ver en los dos ambientes, en el mundo espiritual de la luz y el mundo espiritual de las tinieblas. Elías realizó 8 milagros y Eliseo realizó 16. Eliseo resucitó a un muerto a través de la unción de sus huesos cuando él ya estaba muerto. ¿Recuerdan un soldado que pusieron en la sepultura? Dice Segunda de Reyes 13, 20 al 21, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Qué susto, ¿verdad? Ahora, yo creo que la unción está en los huesos, porque fue cuando tocó los huesos de Eliseo que revivió. ¿Y por qué lo creo? Porque cuando David decía, mientras callé mi pecado, envejecieron mis huesos. O sea, cuando usted calla el pecado, está haciendo que se le drene la unción y los huesos se le secan, se le va la unción, los huesos perecen. Cuando la gente no quiere perdonar, lo primero que le da es artritis, reumatismo y artrosis y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, hay que cuidar la unción si quiere cuidar los huesos. Es más barato cuidar la unción que ir al ortopeda, ¿verdad? Si es que si usted cuida la unción, está cuidando los huesos también. Es un misterio. Pero yo creo que por eso a Jesús no le quebraron los huesos. Ahora, la unción profética, que es la unción que está dentro de un profeta, puede ser transferida y puede ser adquirida, como pasó con Elías y Eliseo, a través de la sujeción, el servicio, la obediencia, siendo un fiel escudero, paje de armas del que Dios puso para formarnos, pero cuando hemos sido llamados. O sea, no todos los que les sirven van a llevarla, les va a ser transferida la unción profética. Tiene que haber sido llamado y entonces en el servicio y en la sujeción y en la obediencia está recibiendo la transferencia de la unción profética. Tiene que existir el llamado. Entonces, el llamado nos marca, pero el proceso desarrolla en nosotros la capacidad para conquistar la unción. Eliseo conquistó la unción a través del proceso que pasó con Elías. La Biblia no nos dice exactamente las cosas que pasó íntimamente, pero yo creo que no fue fácil, ¿verdad? Entonces, para que el servicio a un profeta se traduzca en transferencia de unción profética, se requiere que haya también un llamamiento profético en el que sirve, que es lo que él estaba diciendo hace un rato. Uy, qué rápido llegamos, ¿verdad? Yo recuerdo, solo le quiero testificar un poquito antes del repaso, algo que creo que le va a edificar. Hace mucho tiempo yo estaba recién llegada al Señor, recién nacida, y Dios nos había hecho el milagro de darnos una bebé, y esta bebé tenía como un mes de nacido, estaba muy, muy chiquita. Y entonces a la iglesia donde nos congregábamos, llegó una profeta que venía de Tegucigalpa, una mujer de Dios tremenda, iba a haber una campaña en la iglesia toda la semana. Y entonces el pastor, eso era aquí en San Pedro, pero nosotros vivíamos en La Lima, y el pastor nos pidió si podíamos hospedar a esta sierva de Dios. Gracias a Dios teníamos una casa muy amplia, muy cómoda, muy bonita. Y claro, yo feliz, claro que sí, con mucho gusto. Y la hospedamos a la sierva, a su esposo y otra hermana que venía con ellos. Pero como yo tenía que cuidar a la niña y era de noche la campaña y no podía llevarla tan chiquita y serenarla y todo, pues yo no pude ir a ninguna de las reuniones, pero yo me gozaba de estarla sirviendo y atendiéndola, y les preparaba té y comida cuando ellos llegaban y todo.
y gozándome y que me contaran nada más de las cosas que estaban pasando y deseando ir, pero no podía. Pero cuando ya ellos se iban, recuerdo que estábamos desayunando, esa mañana se regresaban a Tegucigalpa y me dijo la profeta, venga para acá, Mamelia, el Señor me dijo esta mañana que yo le imparta a usted de lo que Él me dio a mí, que yo le transfiera porque usted nos ha servido. Yo no entendía en ese momento nada, no sabía nada de lo profético, no sabía nada de qué me estaba, pero yo todo lo que era de Dios decía que sí. Ah, claro que sí, yo lo tomo, yo lo recibo y yo bien quebrantada, yo me arrebaté todo lo que ella me quiso dar, lo recibí y yo lo vine a entender eso 20 años después. No sabía lo que era, pero entendí que había un llamado, pero que fue activado a través de la impartición de esta sierva y después yo entendí lo que significaba. No hay cosa más linda que poder servir a un siervo de Dios, aunque usted crea que se está sacrificando, que crea que no está recibiendo, pero lo que le puede ser impartido le puede cambiar la vida. Yo puedo decirle que la impartición que recibí de esta mujer y lo que recibimos nosotros como familia, porque recuerdo que nuestra hija tenía una hernia umbilical y ella fue y puso su dedo y la niña fue sanada de la hernia. Y cosas, bendiciones grandes que vinieron para nosotros y que determinaron el ministerio y el llamamiento. Entonces, no escatime lo que usted pueda honrar y servir a un ministro, a un siervo del Señor, y si Dios se lo pone y usted conoce su llamado, hágalo, que usted va a recibir recompensa de profeta.